La Torre Eiffel, inicialmente llamada Torre de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Nouguier y construida, tras el rediseño estético de Steven Sogaster, por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París, Francia. Ubicada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento turístico más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Es el monumento de pago más visitado del mundo. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación y hoy en día sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. El 15 de marzo de 2022 se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 a 330 metros de altura total. Inicialmente tema de controversia para algunos, la Torre Eiffel sirvió como presentación a la Exposición Universal de París de 1889, y ha acogido a más de 250 millones de visitantes desde que fue inaugurada. Su tamaño excepcional y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París. Concebida en la imaginación de Maurice Koechlin y Émile Nouguier, jefe de la Oficina de Estudios y jefe de la Oficina de Métodos, respectivamente, de la compañía Eiffel & Co., fue pensada para ser el centro de atención de la exposición de 1889 que se celebraría en París, que además conmemoraría el centenario de la Revolución Francesa. El primer plano de la torre fue realizado en junio de 1884. Stephen Sauvestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, fue el encargado de mejorar su estética. Construida en 2 años, 2 meses y 5 días, de 1887 a 1889, por 250 obreros, se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889. Resistiendo el continuo efecto de la corrosión sobre su estructura metálica, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo, hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler, en Nueva York. Construida sobre el Campo de Marte cerca del río Sena, en el 7º distrito de París, actualmente es gestionada por la Sociedad para la Administración de la Torre Eiffel. El lugar, que emplea a 500 personas, está abierto todos los días del año. La silueta de la torre, prácticamente desde el mismo momento en que se inauguró, se convirtió en uno de los iconos más inconfundibles y fácilmente reconocibles a escala internacional. Con su configuración que recuerda a una letra, A, mayúscula, su diseño supuso una ruptura radical con lo que hasta entonces se entendía como un edificio singular. Ignorando deliberadamente la tradición de sólidas construcciones de piedra o ladrillo heredada desde la Roma imperial a través de la Edad Media y el Renacimiento, supuso un novedoso concepto de edificio, que supo sacar partido de las propiedades de un material que había adquirido su madurez técnica a lo largo del siglo XIX, el hierro pudelado. Precedente inmediato del acero, este material había permitido acometer proezas impensables hasta entonces en la realización de puentes de grandes luces. El principal logro estético de Eiffel y de sus colaboradores fue tener el atrevimiento de convertir a la estructura del edificio en la protagonista absoluta de la construcción. En una suerte de exoesqueleto que trasladaba el lenguaje de las obras de ingeniería a una edificación insólita por su necesidad de ser a la vez una torre de 300 metros de altura y un lugar atractivo y fácilmente
accesible para los miles de personas que estaba previsto que visitaran la torre diariamente. No es extraño que cuando se construyó, sus contemporáneos criticasen su aspecto inacabado, absolutamente inconcebible para la mentalidad de la época. Sin embargo, el tiempo ha terminado dando la razón a sus diseñadores, que con una mínima ornamentación, tuvieron el acierto de concebir una construcción tan funcional como equilibrada. Curiosamente, la torre se muestra perfectamente organizada, gracias a su simetría, cuando se contempla en su conjunto, y a la vez, desconcertantemente caótica si se contempla desde cerca el tupido conjunto de sus celosías. Los únicos elementos no estructurales son los 4 arcos de celosía, añadidos en los bocetos de Sauvestre por motivos estéticos, que sirvieron para dar mayor importancia simbólica a la torre como impresionante marco de entrada a la exposición. Desde el punto de vista cromático, la torre está pintada en 3 tonos, con el más claro en la parte superior y haciéndose progresivamente más oscura hacia abajo, para complementar a la perfección el aspecto del cielo parisino. Originalmente era de color marrón rojizo, que se cambió en 1968 a un color bronce conocido como marrón Torre Eiffel. En el momento de su inauguración, la Torre Eiffel era la estructura más alta del mundo, con 300 metros. Superaba en 130 metros a la estructura más alta del mundo hasta el momento, el monumento a Washington, y mantuvo este primer lugar por cerca de 40 años, hasta 1930, momento en que fue superada por el edificio Chrysler. Con 319 metros, la Gran Pirámide de Giza lo fue durante aproximadamente 4.000 años. Por cuestiones de resistencia a compresión, las edificaciones de piedra con una cierta esbeltez no pueden superar una determinada altura. El obelisco de Washington es la prueba. En principio, estaba previsto que el monumento, hecho de mármol, arenisca y granito, alcanzase 180 metros de altura. Completado el 6 de diciembre de 1884 y abierto oficialmente al público el 9 de octubre de 1888, mide 169 metros, 10 menos de lo previsto. Fue entonces la estructura más alta del mundo. En 1889, antes de que la Torre Eiffel fuera completada oficialmente, solo 3 estructuras alcanzaban los 150 metros, la mitad de su altura: la Catedral de Rouen, 150 metros, la Catedral de Colonia, 169 metros, y el Monumento a Washington, 169 metros. Desde que fuera superada en altura por el edificio Chrysler en 1930, más de un centenar de edificios y numerosas otras construcciones, como torres o chimeneas, superan sus 300 metros de altura originales. Su tamaño puede parecer relativamente modesto si se compara con los 828 metros del edificio Burj Khalifa de Dubái, pero debe tenerse en consideración que la Torre Eiffel, con sus más de 100 años de vida, en su momento fue una construcción revolucionaria en muchos aspectos, que abriría el camino de muchas de las construcciones que la superarían en altura después. Después del gran éxito obtenido durante la Exposición Universal de 1889 y el no tan grande éxito de la Exposición Universal de 1900, el número de visitantes solo será importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Así, entre 1901 y 1914, entre 120.000 y 260.000 personas subieron a la torre cada año, entre 1915 y 1918 incluidos. Permaneció cerrada debido a la Primera Guerra Mundial. Entre 1919 y 1939, la torre atrajo un promedio de 480.000 visitantes por año, con picos de hasta 800.000 entradas durante la Exposición Colonial de 1931 y la Exposición Especializada de 1937, y entre 1940 y 1945, la torre es nuevamente cerrada debido a la Segunda Guerra Mundial. Una vez pasado este periodo, el número de visitantes anuales aumentó progresivamente, 1.300.000 en promedio entre 1946 y 1962. Pero es a partir de 1963 que el número de visitantes crece considerablemente, gracias al auge del turismo internacional.
Efectivamente, en 1963, el número de visitantes de la torre sobrepasa los 2 millones por primera vez desde el año de su inauguración 74 años antes, con la diferencia de que a partir de este momento el número de visitantes aumenta cada año. En 1972 se alcanzó el nivel de los 3 millones de visitantes, en 1984 el de 4 millones, en 1989 el de 5 millones, y en 1998 el de los 6 millones de visitantes. El 13 de noviembre de 2015 se cerró el acceso debido a los atentados de París hasta nuevo aviso. A pesar de este cierre temporal, casi 7 millones de personas visitaron la torre durante 2015. La torre es el monumento de pago más visitado del mundo. ¿Conoces la Torre Eiffel? ¿Te gustaría conocerla? Deja tu comentario al respecto. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.